Buenos días chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a estudiar una de las cuestiones más terroríficas de la gramática, que son los valores del se. Va a ser lo último que estudiemos ya de gramática por el momento. Vamos a pasar al contenido de literatura, que lo llevamos muy olvidado, pero vamos a ver las cuestiones del se, que la tenemos muy olvidada. Bueno, como pongo aquí, es una de las cuestiones más complicadas de la gramática española. No existe una total unanimidad entre los especialistas sobre los valores exactos del se. Nosotros vamos a estudiar los más generales, no nos vamos a meter en demasiadas complicaciones, aunque alguna habrá. Y la mayor parte del contenido de esta presentación proviene de esta página web, que la podéis visitar si queréis practicar o ver un esquema de esto que yo os voy a presentar. También os pasaré yo un esquema aparte de esta presentación, os voy a pasar un esquema también en Word o en PDF. Bueno, vamos a distinguir distintos tipos de se, 7 tipos de se. Algunos de ellos son bastante sencillitos y otros tienen mayor complicación. Y muchos de ellos los hemos estudiado ya en realidad. En primer lugar, el se como sustituto de le o les, cuando funciona como complemento indirecto. Este es bastante sencillo. El segundo y el tercero, que es el se reflexivo y el se recíproco. El cuarto, que es el se en verbos pronominales, este es el más complicado, ¿vale? El quinto, que es una cosa que se llama dativo ético, que parece complicado, pero no lo es. Y el sexto y el séptimo, que ya lo hemos visto hace muy poquito, que es la marca de pasiva refleja y la marca de impersonalidad. En estos 5 primeros valores, como pone aquí, el se va a funcionar como pronombre, mientras que en las dos últimas no funciona como pronombre, sino que el se, en realidad, es una marca que nos permite convertir una oración en pasiva refleja o una oración en impersonal. Pero en sí no tiene un valor pronominal, no es un pronombre. Bueno, 1. Como sustituto de le o les. ¿Qué significa? Bueno, ya lo hemos estudiado. Cuando un complemento directo se sustituye por un pronombre átono, las, el complemento indirecto se convierte en el pronombre se. Por ejemplo, le he comprado una bici. Cuando nosotros, el segmento, el sintagma, una bici, si lo queremos convertir en un pronombre átono, lo transformaríamos por la, entonces decimos se la he comprado. Como veis, este le de aquí se convierte en un se. Por lo tanto, el se habría que analizarlo como un sintagma nominal que cumple la función de complemento indirecto. Les he enviado unas postales, se las he enviado, ¿no? No decimos les las he enviado, ¿no? Que sería incorrecto, aquí se me olvidó la S. Sino se las he enviado. Bueno, este es el más sencillito probablemente. 2. El se reflexivo. El sujeto realiza una acción que recae sobre sí mismo. Admite el refuerzo, este tipo de estructura admite el refuerzo de a sí mismo. Por ejemplo, Jacinto se peina. Jacinto se peina, en realidad lo que significa es que Jacinto peina a Jacinto. Es decir, Jacinto se peina a sí mismo o Jacinto se lava a sí mismo. Yolanda lava a Yolanda, ¿no? Yolanda se lava, Yolanda lava a Yolanda, ¿no? Tened en cuenta que si en lugar de decir Yolanda se lava, dijésemos Yolanda te lava, ese te sería equivalente al se. Lo que pasa es que en lugar de ser reflexivo, pues estaría recayendo la acción de lavar sobre una segunda persona. Yolanda lava a ti. Bien. El se lo que permite es que la acción recaiga sobre sí mismo, porque imaginaos que Yolanda está lavando a una tercera persona. Yolanda lava a Jacinto, diríamos, Yolanda lo lava. Estaríamos utilizando un pronombre de tercera persona. Entonces, con el se lo que se permite es la reflexividad, es decir, la acción que realiza el sujeto recae sobre sí mismo. Este se puede funcionar como complemento directo o como complemento indirecto. La forma de saber fácilmente si funciona como complemento directo o indirecto, pues si tenemos un complemento directo en la oración, como en este segundo que tenemos puesto, Jacinto se lava las manos, el se funcionará como complemento indirecto. Jacinto se las lava. El se será complemento indirecto. Jacinto lava las manos a Jacinto. En cambio, si como en los dos primeros ejemplos no tenemos complemento indirecto, pues entonces el se funcionará como complemento directo. Jacinto peina a Jacinto. Jacinto se peina. Se será complemento directo. Este se, como ya he dicho, alterna con otros pronombres. Yolanda me lava, Yolanda te lava, Yolanda le lava, Yolanda se lava. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver, bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de análisis con
con el pronombre se y con otros pronombres equivalentes, con otros pronombres personales átonos equivalentes. Yo os lavo o Jacinto nos lava las manos. Si queréis, detened el vídeo y mirad con atención esos ejemplos. El ser recíproco es muy similar al ser reflexivo. Lo único que ocurre es que en el ser recíproco vamos a tener un sujeto múltiple, es decir, que está formado por dos o más personas. Y la acción que realizan esos sujetos recae sobre ellos mismos, pero alternativamente. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, digo Yolanda y Jacinto se aman, decimos que Yolanda ama a Jacinto y Jacinto ama a Yolanda. Eso es la reciprocidad. No hay que confundirla con la reciprocidad, porque imaginaos que nosotros decimos Yolanda y Jacinto se lavan. Pues eso se puede entender como recíproco o como reflexivo. Si decimos Yolanda y Jacinto se lavan en el sentido de que Yolanda se lava a sí misma y Jacinto se lava a sí mismo, pues entonces sería reflexivo. Ahora, si decimos que Yolanda lava a Jacinto y Jacinto lava a Yolanda, pues entonces ahí sería recíproco. Para saber si es complemento directo o complemento indirecto, actuamos igual que con el ser reflexivo. Si tenemos un complemento directo, el se funcionará como complemento indirecto, como sucede en esta segunda oración. Yolanda y Jacinto se escriben cartas. Cartas es complemento directo, por lo tanto, se funcionará como complemento indirecto, porque funcionaría como, esto equivaldría a la oración, Yolanda escribe cartas a Jacinto sería complemento indirecto, y Jacinto escribe cartas a Yolanda sería complemento indirecto, por lo tanto este se sería complemento indirecto. En cambio, en Yolanda y Jacinto se aman, aquí el se funcionaría como complemento directo, porque en Yolanda ama a Jacinto sería un complemento directo. ¿Veis? Aquí os tengo también puesto unos ejemplos. Este se también sería intercambiable por otros pronombres. Jacinto y Yolanda os aman. Pasa que ahí ya no tendríamos un valor recíproco, ¿no? Pero digamos que se puede sustituir. Jacinto y Yolanda me aman, ¿vale? O Jacinto y Yolanda os escriben cartas. Bueno, vamos con la parte más difícil, que son los se en verbos pronominales. Porque claro, el se no se utiliza solo con valor reflexivo, recíproco, en marcas de oraciones pasivas reflejas o como marcas de oraciones impersonales, sino que tiene muchos otros valores y de hecho este es el valor más usual, el se en verbos pronominales, y es el más difícil de interpretar. Y aquí de hecho es donde está la mayor parte de discrepancia entre los lingüistas. Pero bueno, nosotros vamos a distinguir dos grupos principales. Antes de distinguir estos grupos principales vamos a ver sus características. En este tipo de construcciones el pronombre átono, que puede ser se, pero también puede ser me, te, se, nos o se, siempre concuerda con el sujeto. Es decir, que si el sujeto va en primera persona, yo, el pronombre átono tiene que ir obligatoriamente en primera persona. Yo me voy, tú te vas, él se va, yo me caigo, tú te caes, él se cae. Tened en cuenta que esto no ocurría con los pronombres reflexivos o recíprocos. Sin embargo, es decir, yo puedo decir, yo me amo, tú te amas, él se ama, pero también te puedo decir, él me ama, él le ama, o lo ama, mejor dicho, etc. Sin embargo, con los pronombres, con los verbos pronominales no, siempre se produce esa concordancia, ¿vale? Vosotros os arrepentís, vosotros os, ¿vale? No decimos vosotros me arrepentís, ¿no? No. Bien. Aquí, en esta ocasión, aquí me he confundido. El se no cumple ninguna función sintáctica. He puesto el verbo no cumple ninguna función sintáctica. El verbo, claro que cumple una función sintáctica, el núcleo del predicado. Lo que no cumple ninguna función sintáctica es el se, luego lo corregiré. Y por lo tanto se incluye dentro del núcleo verbal. Luego lo veremos en los ejemplos que tengo puestos. Cuando tenemos, por ejemplo, el se va, pues se va, todo esto lo subrayamos como núcleo verbal. Bien, vamos a distinguir dos grandes tipos de se en verbos pronominales. Uno, verbos que solamente se conjugan con se, como verbos pronominales, como quejarse, jactarse, arrepentirse, fugarse. Decimos, él se queja de todo, pero no podemos decir él queja de todo, o él queja de su madre, o él queja ante el profesor de su examen. No, los tenemos obligatoriamente que conjugar con un pronombre. Yo me quejo, tú te quejas, él se queja. Yo me quejé del examen. Lo mismo pasa, por ejemplo, con arrepentirse. Él se arrepintió de todos sus pecados, o fugarse. Los presos se fugaron de la cárcel. Sin embargo, hay verbos que a veces se conjugan con se y otras veces se conjugan sin se. Y este grupo es muy numeroso. Sucede con verbos como creer, dormir, ir, leer y muchísimos otros. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, aquellos que solo se conjugan con se.
Ya hemos puesto algunos verbos como arrepentirse, apoderarse, enfadarse, fugarse, etcétera, ¿vale? Bueno, estos verbos normalmente se van a construir con un complemento de régimen verbal. Aquí en la presentación os tengo puesto, como veis, está esto subrayado en azul porque si pincháis aquí os va a ir a la entrada donde os expliqué que era un complemento de régimen. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, se arrepintió de sus pecados, se apoderó de la ciudad, se fugó de la cárcel, se enfadó con su padre, se esforzó durante el partido. Los sintagmas subrayados, como tengo aquí, funcionan como complemento de régimen verbal. Bien, el se, por supuesto, forma parte del núcleo del predicado. Y después, aquellos otros que se conjugan con y sin se. Es un grupo numerosísimo y el se puede tener muy distintos valores. En primer lugar, puede servir para intransitivizar al verbo, es decir, un verbo que generalmente se utiliza con complemento directo, como por ejemplo ocupar, ocupa tu asiento, ocupa la casa, ocupa el sillón, ocupa mucho espacio. Todos esos sintagmas serían complementos directos, pues se va a intransitivizar, es decir, los vamos a utilizar como verbos intransitivos, sin complemento directo. Por ejemplo, ocúpate de sus asuntos. O fijémonos en esta segunda oración. Juan asustó a Jacinto. Juan se asustó de Jacinto. En la primera, a Jacinto es complemento directo, mientras que en la segunda no existe complemento directo. Es una oración intransitiva. En segundo lugar, el se puede provocar un cambio de significado notable. Por ejemplo, ocupa tu asiento, que significa siéntate ahí, ¿no? Ocupar, que es llenar un espacio. Y en segundo lugar, ocúpate de tus asuntos. Ahí el verbo ocupar, pues ya tiene un significado diferente al que tiene en la primera oración, ¿no? Por lo tanto, puede cambiar el significado. En todo caso, siempre lo vamos a analizar como núcleo del predicado, junto con el verbo. A veces puede tener el mismo significado, no cambia ni la transitividad ni la intransitividad, pero va a incluir algunas pequeñas variaciones, especialmente referidas al aspecto verbal. Ahora os voy a decir exactamente por si no entendéis esto del aspecto. Leyó el libro, se leyó el libro. Aquí el libro, tanto en la primera como en la segunda oración, son complementos directos. Juan durmió en la cama, Juan se durmió en la cama. ¿Vale? Aquí en las dos oraciones son oraciones intransitivas, pero existe una pequeña modificación de significado, a veces más apreciable y otras menos. En la primera es que nos informa, lo que quiere decir la persona que dice esa oración es el lugar donde duerme Juan, ¿vale? Mientras que en la segunda se incluye un aspecto, un pequeño detalle, y es que dice que Juan se durmió en la cama. Viene a equivaler a algo así como Juan se quedó dormido en la cama. No nos importa tanto el decir el lugar donde duerme, que también, sino que además el proceso ocurrió en la cama. Imaginaos que digo, ayer me quedé dormido en el sofá, ¿vale? Lo que quiero decir es que ese proceso de dormirse se produjo en el sofá. A eso se refiere esto de aquí que dice el aspecto. No obstante, a veces también puede tener otras variaciones de significado. Por ejemplo, Juan se fue de casa, no podemos decir Juan fue de casa, pero sin embargo podemos decir Juan fue a Barcelona y Juan se fue a Barcelona. Entonces, cuando nos indica el lugar de origen desde que se va una persona, se tiene que utilizar obligatoriamente el se. Juan se fue de cachondeo, ¿no? Pues se fue de casa o del lugar en que estuviese a otro lugar, ¿no? Sin embargo, cuando nos indica el lugar de destino, lo podemos utilizar con se o sin se. Juan se fue a Barcelona o Juan fue a Barcelona. También se incluyen algunos matices de significado, pero serían muy leves. En todo caso, siempre el se, como vemos aquí, se nos incluye dentro del núcleo del predicado. En realidad, al final, lo que va a tener importancia es que vosotros sepáis distinguir este tipo de se de las reflexivas, de las recíprocas, de las marcas de impersonalidad o de pasiva refleja, o del se como sustituto del leoles, y realmente subrayéis que el núcleo del predicado con el pronombre se, ¿vale? Aquí lo tengo, independientemente del valor que tenga. Estos se incluyen dentro del núcleo del predicado. Bueno, voy a cortar aquí el vídeo. Me quedan todavía 3 contenidos: el dativo ético, marca de impersonalidad y pasiva refleja, que los voy a ver en un segundo vídeo los voy a repasar muy rápido.